Guillermo. Sí, por supuesto que hay múltiples lecturas, Pablo. El concepto general es que hay una desaceleración de la inflación, de los niveles inflacionarios. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez en 2 años, mensualmente se hacen mediciones interanuales, se compara el mes de septiembre del año 2020 con igual mes del año anterior. En esa secuencia de 24 meses interanual es la primera vez en 2 años que baja del 40%, porque el promedio anualizado comparado a los septiembre está en el orden del 36,6%. Ese es el nivel inflacionario que ha logrado, y esta es la primera señal, que puede considerarse positiva en un contexto con pandemia que es de muy complejo análisis económico y que tiene múltiples variables para considerar, porque hay cuestiones que no están siendo consideradas todavía en el impacto inflacionario. Hay una decisión del gobierno de no aumentar servicios. No hay, por ejemplo, impacto del transporte, porque los corrimientos de precios son insignificantes, porque recién ahora se está volviendo a circular el transporte público, por ejemplo. Pero veamos qué ocurre con los números desagregados al interior de la inflación que se ha registrado. En esta comparación de inflación interanual, 36,6%. Prendas de vestir y calzados creció mucho más que el valor promedio de la inflación para el mes de septiembre nacional, que fue del 2,9%. Prendas de vestir y calzado casi lo duplica, 5,8%. Alimentos y bebidas, 3%, por encima apenas de ese nivel inflacionario promedio. Saben ustedes que el INDEC mide un promedio con todas las variables que son consideradas. Salud, 3,5%, transporte, 3,6% y lo dicho, servicios, 1,5%. ¿Qué movilizó el precio en transporte? Está el valor de las naftas. ¿Qué movilizó ese aumento? Bueno, que las naftas aumentaron en septiembre. Pablo hablaba recién del impacto. Todos decimos, pero ¿cómo puede ser este nivel de inflación en alimentos si en el mes de octubre ha habido subas significativas? Por ejemplo, en verduras, en carnes y en los alimentos básicos también, porque Precios Cuidados en octubre autorizó un aumento del 7%, que lo vamos a medir cuando se termine este mes y conozcamos la inflación de octubre. Ahora estamos viendo lo que pasó en septiembre, y de lo que pasó en septiembre estamos juzgando, no es esta coyuntura. Es importante que se ha logrado desacelerar la inflación. Aquí se combinan 2 factores. Uno, las medidas tomadas por el gobierno en relación con servicios básicos que no han sido aumentados. 2, el poder adquisitivo de todos nosotros ha caído significativamente porque la pandemia ha sido de duro impacto en el bolsillo, sobre todo de los asalariados, con lo cual el consumo ha caído también. Lo saben ustedes, en Río Cuarto los artículos, la venta por artículos cayó un 55%. Con lo cual, si no hay venta, es muy difícil que eso se traduzca a una presión alcista, porque hay más oferta que la demanda que existe en el mercado. Por lo cual hay 2 variables que no están contenidos en estos niveles inflacionarios. Hay una decisión del gobierno de no aumentar servicios y hay una caída real de la capacidad de consumo de los argentinos. De todas maneras, en ese contexto, hablábamos en el comienzo de la pandemia que seguía aumentando la inflación, ni siquiera había consumo, mucho menos del que hay ahora. Se está recuperando de a poco, no plenamente, pero la inflación parece estar contenida, la curva viene decreciendo. El gran desafío del gobierno es mantener estos números hasta final de año, mantenerla controlada. No va a ser fácil,
porque ya en los primeros días de octubre hubo otro aumento de combustible, porque ya en los primeros días de octubre hubo una autorización, concretamente el 7 de octubre, de un aumento del 6% en los alimentos, que eso va a impactar en la inflación de este mes y es una incógnita saber si ese número se va a mantener o si va a recobrar la tendencia alcista. De todas maneras, el escenario económico del momento, que tiene tantas noticias negativas, caída del empleo, el dólar por las nubes, que haya una señal de desaceleración de la inflación, es buena noticia, sobre todo para aquellos que tienen un poder adquisitivo fijo, que dependen de ingresos que no han mejorado con motivo de la pandemia. Así son las cosas.